Hey, muy buenas a todos, gente extraña enferma de YouTube. Mi nombre es Whitblade y en esta ocasión les tengo un video un tanto económico, podría decirse. Jaja, saludos. Bueno, chicos, este video es cómo hacer 100 millones en una semana, poder comprar tu mamut masterpiece en una semana y totalmente fácil. Lo primero que tienen que saber que no es una economía de refinación, ni crafteo, ni nada de por el estilo. Es una economía que casi no se habla en Albion, pero sí saben que existe, ¿no? Es hacer HC. Hacer HC no es nada más que entrar a una dungeon con 5 personas y jugar. Es tan simple como eso, es como entrar a una estática y jugar. Chicos, es demasiado fácil y lo pueden hacer solo, simplemente buscando una party con gente aleatoria y ya. Es muy fácil, chicos. Y ahorita les voy a decir cómo hacer 100 millones en una semana. Comencemos. Bueno, chicos, las bases para poder empezar a hacer esto es comprarte tu set. El set ronda desde unos 100 millones el más caro hasta unos 12 millones el más barato, que es el que van a comenzar ustedes. Va a ser un set sobresaliente con las armas y 6-3 o 7-3 masterpiece en medio. ¿A qué me refiero con el medio? El casco, la armadura, las botas y la capa. Eso va a ser 7-3 masterpiece o incluso 8-3 sobresaliente, algo barato, algo económico para ustedes. Si se quieren ver bonitos, 8.3 sobresaliente. Es una inversión de 12 a 15 millones, que es algo cara, pero no es tan cara como craftear, que para craftear tienes que gastar millones y millones por spec y todo, etcétera, ¿no? Es mucho más barato y económico y es muy rentable, dado que tú puedes recuperar la inversión en un día. Es muy rentable. Bueno, chicos, ya compramos el set. Yo recomiendo que comiencen como healer o como Chao Caller. Es una recomendación, dado que si comienzan como tanque va a ser muy difícil, chicos, porque tienen que empezar desde un nivel abajo. ¿Por qué? Porque tanque es demasiado difícil tanquear, chicos. Yo les recomiendo que no se basen por tanque ni por DPS, porque por DPS también es difícil, porque hay parties que buscan buen daño y un nivel tan bajito como ustedes, si es que van comenzando, no le van a poder dar el daño, ¿no? Recomendación, Chao Caller. Primera recomendación, si a ustedes no les gusta Chao Caller, healen. Son los dos roles más fáciles, ya que tienen su set 8-3 sobresaliente, como el que se los muestra en pantalla. Healer y el Chao Caller. Tiene una variante Chao Caller que es el Spectrum, es igual de barato, pero con una agregación de una vela de cripta que vale 13 millones. No les recomiendo mucho que se lo compren al inicio, jueguen con el soporte, que es el primero que les mostré. Ya dejando eso de los sets, bueno, chicos, vamos a comenzar. ¿Cuánto vale un mapa? Un mapa vale 1.4 a 1.5 millones nivel 14. Nivel 18 vale alrededor de unos 0.8 a 1.9 millones. Son realmente, para mí son económicos y son rentables, porque en una hora le puedes sacar el doble. Ok, ya sabiendo esto, vamos a seguir así. ¿Cuánto tiempo tengo que durar para hacer 14 millones en un día? Bueno, y en una semana 100 millones. Tienes que comenzar desde un 14 hasta un 18. Esto es alrededor de unas 8 horas al día para 14 millones, dependiendo de qué vayan a hacer. Si también puro 14 son 14 millones, eso demoran puro 18, ya son unos 18 millones, etcétera. Recuerden que las HC no son muy seguidas, porque en lo que se te va la gente, en lo que buscas, en lo que rearman la party, pierdes mucho tiempo, entonces no es tan eficiente. Que si va a ser en todas las partes, al menos que te encuentres una party de chicos. XD. Bueno, ya hicieron su party, ya todo, ya compraron el mapa de 1.4 millones. Ok, ustedes ya invirtieron alrededor de unos 18 millones a 16 millones. Ya tienen esa inversión, lo que van a hacer es buscar la party, y ya la tenemos, como ya he dicho anteriormente, y comenzar un mapa. El mapa dura alrededor de unos de 10 a 18 minutos, como máximo 30 minutos, pero eso ya es algo muy difícil de conseguir, podría decirse. O sea, tienes que tener mucha más suerte para que te toque un mapa de 30 minutos, pero es posible, ¿no? Así que pongámosle de la media de 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos vas a hacer mapas nivel 14 a 18, y esto va a ser muy divertido al principio, y siempre va a ser divertido si te gusta mucho farmear. A mí me encanta, por eso siempre hago streaming esta semana, pero hay gente que no les gusta, pero esperamos si te gusta esta forma de economía. Farmeas y duras unas 8 horas, como ya estaba diciendo, y hasta haces esos 14 millones. Aparte de esos 14 millones, tienes que entender que puedes morir, pero morir es algo barato relativamente, unos 120k por cada muerte, así que te aseguro que no te va a gustar morir. Así que ten mucho cuidado cuando hagas HC.
Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que van a dar luz bolsitas en el piso que te van a dar entre un tier 4 plano, que son de 3K, hasta un tier 8.3, que son unos alrededor de unos 2 a 4 millones. Incluso te pueden dar un mapa boloniano 8.3 que solo vale unos 20 millones. Son probabilidades y está dentro de ello, ¿no? Normalmente es entre el 20 o el 40% de luz, así que puedes tener, si haces 100 millones a la semana, 120 millones en total, ¿no? O 140 millones si te va muy bien. Hay que tener en cuenta también esto. Cada mapa da una cifra diferente. En un video más adelante voy a abordar más el tema de los mapas para que vayan sabiendo cómo funciona la economía dentro de las HC. Ya comenzaron y ya hicieron su economía, ya compraron su premium, porque mucha gente va a venir aquí por el premium, lo más seguro. Y es simplemente a spamear, todos los días spamear y ya puedes conseguir 100 millones como yo lo hice aquí. Aquí ven una gráfica, es una gráfica global de cada semana, incluso de la global completa de todo el tiempo. Yo estoy en el puesto número 4 con 4.3 billones. Esto lo conseguí alrededor de unos 6 a 7 meses jugando. Ustedes pueden hacerlo igual o incluso mejor. Simplemente es hacer eso, chicos. Espero y les haya gustado este video. Es algo corto, pero voy a ir abordando el tema poco a poco en los siguientes videos. Y hasta la próxima.